El matrimonio de hecho. ¿Qué es el matrimonio de hecho? Bueno, la mayoría de las parejas que inician una vida en común lo hacen mediante uniones de hecho. Es lo que normalmente se conoce como unirse o juntarse, lo que lo diferencia del matrimonio en donde la pareja sí se casa. Las uniones de hecho están reguladas tanto por el Código de Familia como por la Constitución Nacional. El Código de la Familia lo regula en la sección de los matrimonios especiales, mientras que la Constitución lo establece en el artículo 58. Ambos textos coinciden en que un matrimonio de hecho se refiere a la unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida la relación durante 5 años consecutivos en condiciones tanto de singularidad como de estabilidad, y ésta surtirá todos los efectos del matrimonio civil. De esta definición debemos resaltar eh, las dos condiciones que son fundamentales. La condición de singularidad, que consiste en que la unión sea de un solo hombre con una sola mujer y viceversa. Y la condición de estabilidad, la cual se cumple con la convivencia constante, durable y permanente de esa pareja. El artículo 58 de la Constitución Nacional también añade que bastará que las partes interesadas soliciten conjuntamente al registro civil la inscripción del matrimonio de hecho. Cuando no se haya efectuado dicha solicitud, el matrimonio podrá comprobarse por uno de los cónyuges interesados mediante los trámites que la ley determine. Podrán oponerse a que se haga la inscripción o impugnada después de hecha el Ministerio Público en interés de la moral y de la ley, y cualquier tercero que alegue derechos susceptibles de ser afectados por dicha inscripción. Y tenemos que el matrimonio de hecho surge con la Constitución de 1946, la cual establecía la condición de 10 años de singularidad y estabilidad, y no es sino hasta la Constitución de 1972 que el término bajó de 10 a 5 años y ha regido hasta la actualidad. Dentro de las leyes que también regularon esta materia tenemos la Ley 60 de 1946, la que se ocupaba tanto de los requisitos como de el trámite de este tipo de matrimonio. Y la Ley número 80 de 1963, la cual se ocupó del régimen económico del matrimonio de hecho y cómo se procede en los casos de la disolución por mutuo consentimiento. ¿Quiénes pueden contraer matrimonio de hecho? Al igual que el matrimonio convencional, las personas capacitadas para contraer matrimonio, según lo establece el artículo 54 del Código, son los menores adultos, es decir, varones entre 14 y 18 años y mujeres entre 12 y 18 años de edad. Aquellos que no estén ligados por el vínculo matrimonial, es decir, que estén casados, y todos aquellos que no se encuentren en el impedimento que señala el artículo 34 del Código de la Familia. Entonces, en el caso de la inscripción, bueno, cuando los cónyuges van de forma voluntaria al registro civil y dan su consentimiento para dar el reconocimiento de la unión de hecho, para que sea inscrita como matrimonio, y aparte de presentar su voluntad, también deben de haber mantenido la unión por 5 años en condiciones de singularidad y estabilidad. También contamos con el artículo 55 del Código de la Familia, que nos establece que los convenientes podrán solicitar conjuntamente al registro civil la inscripción del matrimonio de hecho, el cual podrá tramitarse por intermedio de los corregidores. Esta solicitud se elevará a la Dirección General o a la Dirección Regional del Registro Civil y deberá aprobarse el matrimonio de hecho con las declaraciones de dos personas honorables
y vecinas del lugar donde se ha mantenido la unión, las cuales se rendirán ante los corregidores del lugar de la residencia de los convivientes. La Dirección General o Regional ordenará mediante resolución la inscripción respectiva una vez hecha la comprobación del matrimonio, y esta surtirá los efectos civiles desde la fecha en que se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 53. Cabe recordar que este tipo de unión surte los mismos efectos civiles que un matrimonio civil. Entonces, en cuanto a los requisitos necesarios para solicitar este servicio, están la declaración jurada de 2 personas honorables y vecinas del lugar donde se ha mantenido la unión, las cuales se rendirán ante notarios públicos del lugar de residencia de los convivientes. Copias de cédula de identidad personal, tanto de los convivientes como de los testigos. Llenar la solicitud de inscripción por parte de ambos convivientes. En el caso de haber sido ordenada la inscripción del matrimonio de hecho por autoridad competente, se debe de adjuntar copia autenticada y ejecutoriada de la resolución. Y por último, la certificación de la residencia, expedida por el corregidor del área de la residencia. Como podemos decir que el matrimonio de hecho post-mortem es el procedimiento mediante el cual se inscribe en base a copias autenticadas y ejecutadas de sentencias judiciales. Un matrimonio de hecho es cuando uno de los convivientes ha fallecido. O sea, cuando una de estas parejas o uno de los cónyuges fallece. Este matrimonio básicamente va a ser tramitado o reconocido por efectos patrimoniales. Se sabe que de todas uniones, cuando las partes compran bienes a sus nombres o propiedades al nombre de ambos, esos bienes pasan a ser de los dos. Tiene que hacer lo que le llaman una liquidación, y por eso sería entonces necesario que lo reconozca en los tribunales. Y los requisitos a saber para un matrimonio de hecho post-mortem para poder ser aceptado, ¿no?, como un matrimonio civil, tienen sus requisitos. Presentar una copia autenticada y ejecutada de la sentencia del juzgado competente y una copia autenticada de la sentencia de tribunales superiores de familia, donde se aprueban las sentencias de la primera instancia. El costo es gratuito. A veces, pues, esos procedimientos o requisitos que al cumplir se le complica. Más bien se le complica porque hay como una barrera que puede encontrarse en el camino, ¿no? Es que la pareja con la que pasaron los 5 años o 10 años, porque se ha dado el caso que tenía algunas relaciones matrimoniales anteriores y no había debidamente disuelto, ¿no? Y entonces las nuevas parejas que ya se han reconocido en el matrimonio ante un juzgado seccional de familia, pero lastimosamente su cónyuge o su pareja mantenía una unión, un matrimonio legalmente reconocido, y no se puede entonces reconocer la nueva unión, llegando incluso a perder su derecho. En caso de la presentación de la demanda, debe presentarse por medio de abogado ante los juzgados seccionales de familia, según lo que establece el artículo 796 y 56 del Código de Familia. Pero bueno, la demanda presenta
contra el cónyuge o contra su heredero en caso de que aquel hubiese fallecido. La misma debe comentar las formalidades de la demanda común, según lo establece el artículo 665 del Código Judicial. En la demanda se fundamenta la solicitud establecida el tiempo y la duración de la relación, ¿no? Fecha de inicio, singularidad y estabilidad, como explicó mi compañero, y así como contar con los requisitos establecidos puntos anteriores. Bueno, recibida la solicitud de declaratoria de matrimonio de hecho, el juez ordenará que se publique un extracto entre 3 veces en fechas distintas a un diario de localidades y fijará un edicto en la secretaría del juzgado por el término de 10 días hábiles. Y los tipos de pruebas deben presentarse para el matrimonio de post-mortem, según lo que establece en el artículo 798 del Código de Familia. Son el certificado de soltería, certificado de nacimiento, los hijos nacidos dentro de la unión y el certificado de defunciones, y 3 testigos que sean vecinos lugares de domicilio conyugales para que rindan testimonio ante una autoridad competente. Con el artículo 799, este nos hace referencia a si la demanda es presentada por el cónyuge o por un cónyuge. Entonces el juez podrá, a petición del demandante, notificar entonces de la existencia de la demanda y ordenar entonces a un funcionario autorizado, la suspensión de la celebración del matrimonio de este cónyuge demandado con una tercera persona hasta que se decida sobre la controversia planteada. En el artículo 800, recibida una vez la solicitud de declaratoria del matrimonio de hecho, el juez va a ordenar entonces que se publique un extracto 3 veces en fechas distintas en un diario de la localidad. Esto se hace por medio de un edicto en la Secretaría del Juzgado por un término de 10 días hábiles. A fin de que dentro del término entonces se puedan presentar oposiciones ante el juzgado, los que crean tener algún tipo de derechos susceptibles de ser afectados por este matrimonio de hecho, en caso de que fuera contrario entonces a la realidad de los hechos. Con el artículo 801, para los efectos de la norma, se entiende entonces que la existencia de la declaración de la unión de hecho es contraria a la realidad de los hechos cuando ésta demuestre que la fecha en que se inició la unión, una de las partes se encontraba con algún tipo de imposibilidad física para poder consumarlo, o por no haber tenido residencia pudo haber mentido sobre el domicilio o residencia en el término pues que estipuló, o en el lugar o durante el tiempo que se alegó la convivencia, por carácter de uno o ambos convenientes de tener capacidad legal para contraer entonces el matrimonio, y por no haberles dado la estabilidad y la singularidad dentro de la unión. Finalmente entonces tenemos 3 artículos, el 802, 803 y 804. En el artículo 802, aquí el demandante temerario o el que se oponga ante la declaratoria del matrimonio deberá probar la verdad de su acierto. De no poderlo probar, entonces debe hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la relación matrimonial. Con el artículo 803, con todo esto ya previsto, se aplicarán las normas previstas en el procedimiento común, o entonces como llamado el procedimiento ordinario del Código de Familia, salvo entonces que se trate de una formalización administrativa del matrimonio de hecho, en cuyo caso lo debe tramitar entonces ya el director de registro civil conforme al procedimiento que tiene la Constitución Nacional de Panamá en su artículo 54. Y finalmente tenemos el artículo 804. Aquí la acción de los herederos para solicitar la declaratoria de la existencia de un matrimonio de hecho tiene un término para caducar. En este caso el término es de 1 año. Caduca al año de la muerte del último de los miembros de la unión previa.
Finalmente, queremos traerles un ejemplo práctico con referencia a una jurisprudencia que logramos encontrar. Voy a explicar este proceso en 3 fases, que es la iniciación, la conformación del proceso hasta la decisión judicial final. En la primera parte del proceso de matrimonio, vamos a encontrar que este es un proceso de matrimonio de hecho post-mortem que fue iniciado por una señora de nombre María de Jesús Morales Mora en contra de Hilario Pérez de García y otras personas más, las cuales voy a mencionar su nombre: Higinio Pérez de Gracia, Andrea Pérez de Gracia, Librada Pérez de Vigil, Vidal Pérez de Gracia, Faustina Pérez de García, Felicidad Pérez de Gracia y Débora Pérez de Navarro. Estos son herederos del señor Anastasio Pérez Gutiérrez, que descansa en paz, quien fue esposo de la señora María de Jesús Morales Mora. Dicho esto, se da en contra, este es un proceso que se da en contra a través de una sentencia del 4 de febrero del 2010 que fue dictada por el Tribunal Superior de Familia. Esta decisión impugnada resolvió revocar una sentencia del 14 de enero del 2009 que fue emitida por el Juzgado Primero Seccional de Matrimonio. Lo que sucedía aquí es que estos herederos estaban reclamando post-mortem los derechos de su padre, quien ya había fallecido, a la señora María de Jesús Morales Mora. Todo esto ocurrido a partir del día del fallecimiento, el 22 de agosto del 2005. La sala entonces dispone, mediante una resolución el 20 de octubre del 2010, inadmitir la primera causal y ordenar la corrección de la segunda causal de fondo invocada, siendo la única causal admitida por la sala de los recurrentes. Estos alegaban que había infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Entonces, luego de que el tribunal dicta una sentencia previa, estos alegan que su error radica en el hecho de atribuir mérito y valor a los testimonios porque fueron indirectamente actuados, y aquí se da la violación de normas sobre el reconocimiento del matrimonio, de hecho en las condiciones por efectos que atribuye la ley. Si bien, como discutimos previamente en nuestra charla en uno de los puntos finales, hacíamos referencia a todo esto que tiene que ver con exigir los bienes una vez el cónyuge no está existente. Todo esto debe hacerse después del matrimonio post-mortem, una vez declarado. Luego, después de encontrar las distintas pruebas testimoniales, se intenta interponer un recurso de casación, alegando también en otros aspectos que el señor y sus hijos no podían hacer exigible el uso de estos derechos. Una vez la señora vuelve a casarse con otro señor de nombre Atanasio, que puede parecer similar pero nombre diferente. El primero tenía de nombre Anastasio. Ellos tratan de alegar que este señor tenía otras 2 parejas y otros dicen que otros hijos, pero solamente reconocen a 2 de ellos. La señora María dice que nunca vivió bajo el mismo techo con el señor Atanasio y que solo presentaban visitas ocasionales, y en contraste de estas, los términos de la unión se dan en términos de singularidad y estabilidad. Esto era lo que querían alegar. Y ellos nunca se separaron, además de que la relación entre María y Anastasio Acosta surgió luego del fenecido Atanasio. En consecuencia de todo esto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que se presentó el 4 de febrero del 2010, dictada por el Tribunal Superior de Familia. Dentro del proceso de matrimonio de hecho post-mortem, inocuado por María de Jesús Morales Mora contra los presuntos herederos de Atanasio Pérez Gutiérrez.